Bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar sobre cómo utilizar los predicados y las constantes de la lógica de predicados. Es el primer vídeo de una serie en la que os vamos a ver los diferentes elementos de este lenguaje, la lógica de predicados. En otros vídeos pues, observaremos lo que son las variables, los cuantificadores y las conectivas y las funciones. Pues bien, en la lógica de predicados, en este caso, los elementos más simples yo diría que son las constantes. Venga. Las constantes se utilizan para referenciar un objeto que asumimos que es único en nuestro problema. Entonces, ejemplos muy comunes de constantes sería la constante Sol, que la utilizamos para referenciar a ese elemento único en nuestro sistema solar. Tierra también sería otra constante que es bastante común. También podríamos considerar la constante Pp. Si por Pp estamos referenciando un único elemento de nuestro problema, es decir, si en nuestro problema no vamos a considerar que hay varios Pp, sino solo uno, pues entonces Pp podría ser una constante. Por ejemplo, otra constante podría ser sistemas inteligentes. Si por ese término nos estamos refiriendo a la asignatura de sistemas inteligentes. Otra constante podría ser el 14 de julio, es decir, una fecha concreta. En este caso, por ejemplo, me estoy refiriendo al 14 de julio genérico, no de ningún año en particular. Como en mi problema eso es único, por ejemplo, a lo mejor en mi problema los datos solo se restringen a un año, pues entonces solo habrá un 14 de julio. Y, por ejemplo, pues, otra constante podría ser inglés. Y con ella pues, nos referimos al idioma inglés. O, por ejemplo, también el 2 puede ser otra constante. Por contra, no serían constantes, por ejemplo, o por lo menos comúnmente no son constantes el término persona, porque en la mayoría de problemas hay más de una persona. No sería constante coche, igualmente en la mayoría de problemas hay más de un coche, por tanto no es algo único. Círculo, porque puede haber más de un círculo, etc. Entonces con eso aclaramos que nos estamos refiriendo, que una constante se refiere a elementos únicos en nuestro problema. Por otro lado tenemos los predicados. Los predicados sirven para definir relaciones por ahora, entre constantes de nuestro mundo. Esas relaciones pueden ser unitarias, con 2 argumentos, con 3 argumentos, 4, etc. El número de argumentos que necesitamos. Entonces, por ejemplo, en relaciones unitarias normalmente sirven para definir propiedades de objetos, pues podemos encontrarnos el predicado persona. Y por ejemplo podríamos decir que el objeto único del mundo, Pedro, cumple el predicado persona. También podríamos pensar en el predicado alta y podríamos decir, por ejemplo, que el objeto único de nuestro mundo, de nuestro problema, Marta,
cumple el predicado persona, cumple el predicado alta. También podríamos decir que el objeto del mundo patinete 7431 cumple el predicado veloz. Esos serían ejemplos de predicados unitarios. Bueno, aquí en patinete 7431, pues ahí he asumido que puede haber varios patinetes y entonces con el código 7431 me estoy refiriendo a uno muy concreto. También los podemos tener con dos argumentos. Y estos se utilizan para relacionar objetos. Como el resto, 3 argumentos, 4 argumentos. Por ejemplo, podríamos tener el predicado madre tal que recibiese un primer argumento que es el objeto del mundo, que es madre, de el segundo argumento. Por ejemplo, podríamos decir que Ana es madre de Juan. Igualmente pues podríamos tener los predicados padre, tío, tía, abuelo, abuela, etc. También podríamos tener, por ejemplo, el predicado divisible por, y entonces podríamos decir que el 6 y el 2 son dos objetos del mundo que se relacionan mediante el predicado divisible por. Con 3 o más argumentos pues, por ejemplo, podríamos decir que el estudiante siete, 4, 3, 1 y la asignatura griego y el verano de 1940 se relacionan mediante el predicado cursar. Entonces, de esta forma estaríamos diciendo que el objeto único del mundo, estudiante 7431, cursó la asignatura griego en el verano de 1940. Podríamos tener predicados mucho más largos, como por ejemplo este que voy a escribir. Que con esto estoy representando que Mariola condujo un BMW, bueno, el coche particular BMW 7431 desde Madrid a Barcelona y en la fecha del 10 de enero del 2000. Bien, antes de pasar a otra cosa, en algunos casos observo que algunos estudiantes escriben cosas de este tipo. Pedro y dentro ponen persona, con la intención de decir que Pedro es una persona. Esto no sería correcto, porque normalmente, bueno, es muy raro que nosotros pongamos un predicado donde nos estamos refiriendo a un objeto concreto del mundo. De hecho, no nos lo vamos a encontrar. Un objeto del mundo, si nos estamos refiriendo a un objeto concreto del mundo, nunca lo vamos a ver como predicado.
Y igualmente aquí hemos dicho antes que persona no puede ser una constante, es decir, no estamos refiriendo a un objeto del mundo. Por tanto, una construcción de este tipo sería incorrecta. Por último, os quiero comentar que hay una excepción para el caso de que existan las constantes persona, coche, círculo. Sería aquellos problemas en los que definiríamos categorías como constantes. En este caso, por ejemplo, podríamos escribir cosas de este tipo. Diciendo que los objetos únicos del mundo Pedro y persona se relacionan mediante el predicado es. Aquí Pedro está referenciando a una persona en concreto y además estamos considerando que no existe ningún otro Pedro en nuestro contexto. Y aquí persona estamos trabajando con la categoría única de persona. Cuando estamos hablando de la definición de persona, ahí solo hay un concepto único, por tanto sí podríamos utilizarlo como una constante. Y gracias a ello, pues podríamos relacionar estos dos conceptos mediante un predicado es. De la misma forma, pues por ejemplo, también podríamos poner cosas como que hay una relación entre Ana y Juan del tipo madre. Aquí pues es fácil ver que Ana y Juan lo estamos referenciando como objetos únicos en nuestro mundo y además estamos trabajando con el concepto único, la definición única de madre. Y estamos diciendo entonces que estos tres objetos únicos del mundo se relacionan mediante el predicado relación. Y ya por último, pues también podríamos tener un predicado tiene propiedad, por ejemplo, el patinete de antes, el 7432, bueno, no, 7431 y la propiedad veloz. Igual que en todos estos casos, aquí veloz estamos considerando un concepto único en nuestro problema. Bien, eso por ahora. En los próximos vídeos veremos otros elementos de este lenguaje, del lenguaje de la lógica de predicados. Espero que esto haya aclarado cosas acerca de las constantes y los predicados. Un saludo.